presencia. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo, qué lindo es dirigirnos hacia ti, Señor. Tú nos has autorizado que te llamemos Padre. Aún antes los hombres no podían ni pronunciar tu nombre y ahora podemos llamarte Padre nuestro. Seas bendito, Dios del cielo, único y eterno. Espíritu Santo, tú nos ministres en esta mañana y nos conduzcas a toda verdad. Tu palabra sea para nosotros hallada como cual tesoro de aquel que busca y encuentra, Señor. Tú te uses de la vida de tu hijo Walter para este propósito y sea tu palabra venida con unción en el nombre de Jesús. Amén. Bien, buenos días, hermanos. Un gusto estar nuevamente en medio de nuestra familia. Hoy me vine con mi esposita, se me la he robado. Sí, no quise venir solo. No quería ser un solo espía, queríamos ser dos. A ver qué hacen durante la palabra. Sí, bueno, tal vez contarles algo que aconteció hace muchos años. Un día iba yendo hacia San Pedro a compartir el Evangelio. En eso vi una librería de esas allí y se me ocurre curiosear, tengo un tiempito todavía, se me ocurre curiosear en la librería. Veo unos libros bastante económicos, creo que a mitad de precio, la tercera parte del precio. Agarré y me compré un hito y porque vi en el forro, hablaba de Watchman Nee, que es un autor conocido, ¿verdad? Bueno, compré el librito todo feliz, voy, comparto la palabra, llego a mi casa y empiezo a escudriñar el librito, a mirar. Cuando no había visto un libro de Watchman Nee, había visto un libro de Witness Lee. ¿Ustedes conocen a este señor? ¿No? Witness Lee, hablando mucho de Watchman Nee, pero era su obra. Llegué a mi casa, vi el libro y dije, regalar esto no se puede. Lo que hice fue empezar a deshojar y a deshacer el libro para que nadie más pudiera leer. O sea, les cuento esto porque quiero plantearles una parábola, si es que vale el término. ¿Qué pasa si es que mandáramos a algún hermano de evangelismo que sale los martes y llegara a esta librería? Porque la congregación tiene un área de evangelismo, ¿cierto? El Alto, la zona sur y el centro tenemos un área de evangelismo. Y los hermanos no caminan por su cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si les pedimos que compren los folletos y llegaran a esta librería? Y después de comprar 1000 folletos, el día de evangelismo, que es el martes para ustedes, ¿verdad? Empiezan a repartir los folletitos. Y alguno de esos, después de leer, dice, hermano, este texto está raro. ¿No? No teníamos que haber repartido este texto. Venimos el domingo y les decimos a toda la iglesia, hermanos, por error, el área de evangelismo, la cual no anda por sí sola, es parte de la iglesia y toda vez que sale el evangelismo sale en representación de la iglesia, ¿cierto? Hemos cometido un error, hemos repartido folletos, los cuales es necesario recoger. Y pedimos a cada miembro de la iglesia salir y buscar a las personas alrededor de San Francisco y algunos otros barrios más para recoger estos folletos. ¿Cómo creen que nos iría? ¿Ah? ¿Recogeríamos? ¿Por lo menos 100? ¿50? Tal vez uno que otro, ¿no? Por algún conocido por ahí o por alguien que volvió. Así es el chisme y la murmuración, hermanos. Toda vez que regamos algo, es casi imposible recoger lo regado.
lo repartido, lo sembrado, lo distribuido. Y ese es el tema de hoy justamente, la murmuración y el chisme. No sé cuántas veces en la iglesia hemos considerado esto como un pecado, porque veo por el cotidiano caminar y aún por la misma escritura que esto es parte del pueblo de Dios. Tremendo, ¿verdad? El tener que salir y buscar nuestros folletitos que tienen una enseñanza errada. Y quisiéramos salvar la vida de aquellos que van a leer y posiblemente van a dar a otros ese folletito o van a enseñarles lo que han leído. Así es el chisme, así es la murmuración. Es un pecado del cual Dios no se agrada. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención la cantidad de versículos que hay en la Biblia sobre este tema. La verdad es que antes no le di importancia, o sea, alguna vez había leído algo, ¿no? Hace todas las cosas sin murmuración, listo. Es como que no debo hablar, no debo quejarse, no debo ser rezongón, no debo chismear al hacer lo que estoy haciendo. Pero cuando uno empieza a escarbar un poquito más en la Escritura, nos damos cuenta de cuánto desagrada esto a Dios. Y quisiera que leamos un primer versículo, digamos, el libro de Levíticos, el capítulo 19, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Y quién le pone la firme a eso? Yo, Jehová. Esto viene con firma. No andarás chismeando, dice, ¿no? Entre tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo. Un mandato de parte del Señor. Este es un mandato y por eso les decía esto, ¿no? O sea, ¿qué pasará si tuviéramos que recoger? Hay otro ejemplo en el que un rey mandó a sus siervos a repartir en canastas flores a todas las damas del poblado. Y una vez que volvieron felices de haber repartido las flores, dijo, ahora vayan y recójanlas. Hay cosas que difícilmente van a volver. Vamos a recogerlas. Y aún, miren, o sea, miraremos el libro de Proverbios, el capítulo 6, versículo 16, y vamos a saltar al 19. Yo sé que hay porciones que las conocemos, pero ¿saben qué, hermanos? Yo veo que hay cosas en las cuales el Señor necesita hablarnos, necesita revelarnos, para que tengamos la oportunidad de arrepentirnos. Y una vez que nos arrepintamos, podamos ser libres de aquello que es parte de nuestro cotidiano vivir para muchos de nosotros. ¿Lo encontraron? Dice así, ¿no? 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El chisme siembra discordia. ¿Qué tal si es que mi esposa viniera donde la hermana Ruth, le dijera, la Carmen ha dicho estas cosas de ti? Y generalmente cuando se chismea, se teme hablar delante de la persona, cara a cara, porque no sabemos, aunque digamos verdades, no tenemos el valor de decirle cara a cara, ¿cierto? ¿Qué creen que pasa entre la hermana Ruth y la hermana Carmen después? ¿Se han dado cuenta que hay personas que no les saludan? ¿O hay personas a las cuales no quieren saludar ustedes? Es porque alguien les dijo algo de aquella persona o en contra de esa persona a la cual le han puesto cierta distancia, ¿cierto? Le hemos puesto distancia. ¿Por qué? Porque alguien nos dijo que ella o él dijo algo de nosotros. Y listo. Por eso dice aquí, o sea, es justamente el que siembra discordia entre hermanos a través de llevar noticias, novedades, chismes calientes que no debe. ¿Están viendo esas imágenes? Empieza el chisme, ¿no? Alguien muy animadamente le habla a la otra persona y eso va corriendo
¿Y cuál es la última figura? Tú fuiste, ¿verdad? Descubierta. Gracias, hermanos. Ahora sí, volveremos a las luces, por favor. Ese es el chisme. Y justamente cuando hablamos de chisme y murmuración, si es que podemos darles alguna definición, porque es muy interesante. Cuando uno va al diccionario, hay uno que es el Vine, dice chisme o chismoso. Y directamente nos manda aquel que difama, difamador. Según el diccionario Vine, chismoso o chismear es semejante a difamador. ¿Y saben qué es un difamador? Alguien que habla indebidamente de otra persona o alguien que está calumniando. Entonces, cuando hablamos de chisme, es contar información, cosas ciertas, verdaderas, en ausencia de esa persona. Es contar con el fin de destruir y de dañar. Ustedes me dirán, pero las veces que he hablado de alguien, no esa era mi intención, pero ese es el resultado del chisme. Ese es el resultado del chisme. Y cuando hablamos de murmuración, según el diccionario de la lengua española, es una conversación en perjuicio de una persona ausente, censurando sus acciones. Son muy parecidas, ¿no? Cuando hablamos de chisme y de murmuración, estamos hablando de aspectos similares. Es interesante, en la palabra habla de chismear y habla de murmurar, ¿no? Entonces, este es un aspecto muy serio, muy serio. Es hablar de dientes para afuera, es hablar hipócritamente, por cuanto no tenemos el valor de ir a la persona de la cual estamos hablando y hacerle saber o reclamarle o observarle aquello que queremos hablar de ella, o bien finalmente corregirle, ¿no? Entonces, y si hablamos de sinónimos, para que podamos entender esto un poco más, estamos hablando del comadreo, chisme, crítica, calumnia, habladuría, patrañas. La pregunta es, ¿estamos murmurando nosotros? Nos hemos dado cuenta que hasta ahora, que toda vez que hablamos de alguien, cuando no está con nosotros y estamos sacándole el pellejo o estamos desnudando a esa persona, estamos chismeando. No andarás en medio de tu pueblo chismeando. ¿Por qué habrás de destruir a tu prójimo? Yo Jehová. Esa es la sentencia. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. Y aquel que aleja amigos por causa de la chismografía. Serio, ¿verdad? Este es un asunto bastante serio, hermanos. Ahora, ¿quiénes murmuran? Dile al de tu lado, yo no. A ver, dile a tu hermano, yo no. ¿Ah? Doble pecado. Pues, quédate con uno nomás. ¿No? Ahora, ¿quiénes pecan, hermanos? O sea, cuando les decía el pueblo de Dios, me llamó la atención cuando estaba leyendo el libro de Éxodo. Ustedes conocen el libro de Éxodo, ¿verdad? Yo creo que la mayoría hemos leído el libro de Éxodo. O sea, me gusta mucho cuando de pronto el pueblo esclavizado, sometido por los egipcios, Dios mira su aflicción, Dios los visita, Dios levanta a Moisés, el cual se estaba queriendo correr de la comisión. Dios le dice, no, vas a ir con tu hermano Aarón. Y tenía a su hermana más, que eran parte del equipo, del instrumento de Dios, ¿no? Y llega un momento en que este pueblo de Dios, o sea, cuando es interesante cuando ver los primeros 3 versículos habla de esto, después empezamos a ver las plagas, cuando Dios empieza a mostrar su poder para con Faraón, a fin de que él deje ir libre a su pueblo. Y después de toda esta aventura vemos que el pueblo de Dios sale. Y dice que Dios lo sacó con mano poderosa, ¿no? Palparon el poder de Dios, palparon la misericordia de Dios por cuanto fue capaz de hacerlos libres después de tantos años de esclavitud. Me parece que algo similar nos acontecía a nosotros, ¿cierto? Libres de la esclavitud, del pecado, por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y este pueblo, en vez de ser agradecido, en vez de vivir para agradar a su Dios, de pronto vemos que justamente en Éxodo 15,
empezaron con la murmuración. Éxodo 15, 24. O sea, quiero pedirles que lean esto en sus casas con más detalle. Vamos a mencionar para que nosotros podamos ver la seriedad del pecado delante de Dios. Por eso nos dice, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. ¿Por qué habrás de dañar a tu prójimo? Yo Jehová. Y le pone la firma el Señor, ¿verdad? En el 15:24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Estaban desesperados. No había agua. A veces las circunstancias, la falta de conformidad, la falta de gratitud, ¿no? La incomodidad, hermanos, y ciertos aspectos nos llevan a asumir actitudes completamente erradas. Y vemos que aquí que el pueblo de Dios asumió una actitud de esta manera. Vemos también el capítulo 16, dice, versículo 2, y toda la congregación de todos los hijos de Israel murmuró contra Moisés, Aarón en el desierto. Versículo 7, y a la mañana vieron la gloria de Jehová porque él ha oído vuestra murmuración contra Jehová. Y de pronto empezamos a ver, el pueblo empezó a murmurar. El capítulo 16 nos hace saber que toda murmuración es en contra de ¿quién? En contra del Señor. Ahí el pueblo de Dios empezó a fallar y empezó a murmurar en contra de Dios. Capítulo 17. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron a Moisés, y Moisés les dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Jehová. Vemos, hermanos, que esto es una actitud propia del pueblo de Dios. Es propia del pueblo de Dios. Ahí es donde empezaron justamente su pecado. Hemos visto Éxodo 15, por ejemplo, en el cual vemos que el pueblo, después de haber palpado de una manera muy preciosa y poderosa el poder de Dios, empezó a pecar contra Dios, contra sus siervos. Y esto nos lleva, digamos, a ver, aún si es que vemos Números 12, miraremos un poquito más. O sea, aquí hemos visto acerca de murmuración. Iremos al libro de Números, el capítulo 12, para que veamos, hermanos, la seriedad de este asunto. ¿Ustedes se acuerdan de esta historia? ¿Podemos leerla rápidamente? Dice así, ¿no? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Tomen nota de esto. Mi Biblia está pintada, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salgan ustedes 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Dios los urgió a que salgan los 3. ¿Saben lo que surgió, verdad? Ya, salgan pronto. Eso es lo que les dijo. Entonces Jehová descendió en la columna y la noche y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oigan ahora mis palabras. Cuando hayan ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada al campamento 7 días,
y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Vemos que Dios se molestó con la murmuración, toda murmuración es en contra de Dios. Números 12 nos hace ver cómo es que este Dios reacciona frente a la murmuración. Y la murmuración de María trajo sus consecuencias sobre ella y sobre el pueblo, ¿cierto? Ella quedó leprosa y tuvo que estar ¿cuántos días fuera del campamento? 7 días. 7 días en los cuales dice que el pueblo no caminó. Y la verdad es que hay preguntas que las tengo pendientes cuando esté allá con el Señor. Le digo, Señor, en ese entonces ha habido consecuencias sobre ese pueblo. ¿Cuáles las consecuencias hoy en día para tu pueblo? Allí no caminaron físicamente 7 días. Pero puedo pensar que por causa del pecado, el pueblo de Dios se detiene en su crecimiento y en su caminar espiritual. Eso lo voy a confirmar cuando esté allá. Pero puedo pensar que esto está aconteciendo, que el pecado nuestro, y como yo soy parte del cuerpo, yo soy una parte de ustedes y ustedes de mí, lo que yo hago les afecta, ¿cierto? O lo que uno de nosotros hace afecta a los otros. Entonces vemos aquí, digamos, cómo es que Dios tomó una medida. Vamos a volver a este texto más un rato. Y también, si es que damos un saltito, por ejemplo, a ese mismo libro en Números, el capítulo 16, la primera parte nos habla de la rebelión de Coré, los cuales también murmuraron contra Moisés, se levantaron, Dios les dijo, bueno, vengan con sus inciensos, o con sus incensarios, y de pronto vemos que desaparecieron 250 personas y algo más, dice, se los tragó la tierra y descendieron vivos al Seol. Pasó eso, y al día siguiente el pueblo vuelve a murmurar, está hablando del versículo 41 adelante, ¿verdad? O sea, y el pueblo vuelve a murmurar y Dios se enoja. Esta vez es como que Dios se enojó más porque el pecado del pueblo era persistente. Y lo que realmente me asustó, hermanos, al leer esto, es que vemos que aquel día, ustedes lo van a ver con calma en sus casas, murieron 14,700 por causa de la murmuración, y hubieran sido más si es que Moisés no se postra de rodillas y manda a Aarón a que vaya a ofrecer sacrificio a Dios corriendo. Imagínense si estábamos allí, hubiéramos sido contados entre los 14,700. O sea, esto que estamos viendo, hermanos, debería llevarnos a ver la seriedad de la murmuración y la chismografía. ¿Pueden ver esto, hermanos? O sea, les estoy mostrando un poco a la luz de las Escrituras para que podamos ver cómo es que Dios ve esto que es parte de muchos de los creyentes, hermanos. Es parte. Es normal hablar de otras personas. O sea, cuando nos encontramos con alguien o tenemos un tiempo, ¿de qué hablamos? ¿O de quiénes hablamos? Ojalá nos juntásemos para expresar el buen testimonio, las virtudes de aquellas personas, pero nos escuecen los oídos, nos escuece la lengua para hablar de otros. ¿Les pasa? ¿O no nos pasa, hermanos? ¿Verdad que sí? Pero ahora estamos viendo cuán serio es para Dios. No andarás chismeando en medio de tu pueblo. ¿Por qué habrás de destruir a tu prójimo? Yo Jehová. Y esto viene con firma del Señor mismo. Y en esto me llevó a ver mucho más acerca de la Escritura, digamos, qué dice la Escritura. Y quisiera, no sé si nos tomamos un tiempo para leer o leérselos, qué dice la Biblia, digamos, sobre el chisme. Y donde he encontrado una mayor cantidad de porciones es justamente en el libro de Proverbios, que describen, quisiera que seamos objetivos al ver estas porciones. Vamos al libro de Proverbios, por favor, vamos a saltar varios capítulos allí. Seamos objetivos, ¿no? Aprendamos a mirar lo que Dios dice a través de su palabra respecto de esta costumbre o este hábito de hablar a otros sin que estén presentes aquellos de los cuales hablamos. Dice así, ¿no? Por ejemplo, Proverbios 11:12,
El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Estamos mirando lo que es el chisme? El 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Resultado de esto, a veces hay hermanos a los cuales, o personas que se les tiene miedo, porque, ¿no? Que ni se entere, digamos, cómo respira, porque otros lo van a saber. ¿Les ha pasado eso? ¿Se cuidan de alguien así? Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contiendas. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y es interesante, justamente en Proverbios 23 también nos habla de cómo es que el vino penetra en el cuerpo del hombre. ¿Qué pasa cuando uno toma vino? Primero como que un ardor de estómago, empiezas a ver brilloso, tu razón empieza a desvariar, ¿cierto? Efecto del vino. Algo similar produce el chisme, desvarío. Y tanto así, que me llamó la atención en ver en Romanos 1, por ejemplo, iremos a Romanos, hermanos, cómo describe a ese grupo de personas que están inmersas justamente en el chisme, ¿no? ¿Cómo las mira? O sea, ¿cómo los mira el Señor? Podemos leer desde el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fuerte. Esto es fuerte. Está hablando de una mente reprobada, de alguien que no solo le gusta, sino de alguien que también se deleita con aquellos que practican esta forma de pecado. O sea, miren cómo nos habla la Biblia. Es como que el Señor quiere que abramos los ojos para que podamos ver la seriedad de este asunto, de este pecado, hermanos. Ahora, ¿cómo es que surge el chisme? ¿Se ha puesto a pensar cómo es que surge el chisme? ¿De cómo surge? ¿De dónde viene el chisme? Algunas veces viene de hermanos bien intencionados, con el único deseo de ayudar a otros, sin ir a aquellas personas que tienen que ver con la solución del problema. Recuerdo hace muchos años cuando estábamos en el pasaje Culgis, que el hermano David Kittelson tocó una vez este tema y dijo, si estás llevando el problema a una persona que no tiene que ver con la solución, simplemente estás chismeando. Sí, entonces, a veces nuestras buenas intenciones que nos lleven a ir de aquí y allá y de pronto empieza a contar a uno, empieza a contar al otro. ¿Dónde deberíamos ir, hermanos? En todo lugar hay autoridades, ¿cierto? Los que trabajan, si no son jefes, igual rinden cuentas al Estado, ¿verdad? Si son dependientes, tienen un jefe encima. ¿Dónde deberíamos ir? Donde aquellos a los cuales Dios ha puesto como autoridades para sobrever las diferentes instituciones, incluyendo la Iglesia del Señor, ¿cierto? Entonces, vemos, o sea, es con el afán, digamos, de ayudar a alguien, que empiezan a diseminar aquello.
a sembrar por aquí y por allá, ¿no? Otros con el afán de hacer crecer el reino. A veces esto tiene buenas intenciones, pero malos resultados por cuanto no se está compartiendo con quien se debería, hermanos. Ese es el punto, ¿no? Vemos el caso de María y Aarón. Les he dicho, vamos a ver esto un poquito más adelante, ¿cierto? Quiero que volvamos al libro de Números, al capítulo 12. Ahora sí vamos a mirar con un poquito más de detalle esto. Ya lo hemos leído. O sea, aquí necesitamos ver cómo es que Dios actúa en estas circunstancias frente a nuestro actuar. 1, versículo 12 dice, Dios lo oyó. Toda vez que alguien está chismeando, antes que alguien nos preste las orejitas, Dios ya conoce, Dios está escuchando. Luego, cuando Dios llamó a estas personas, los amonestó y después Dios juzgó, ¿cierto? Dios juzgó. ¿Quién quedó leprosa? María, por causa de esto, ¿no? Entonces, vemos que a veces nuestras buenas intenciones solo tienen un mal resultado. Vemos que María y Aarón hablaron por envidia, ¿no? Pero ¿acaso Dios va a hablar solamente por boca de él? También puede hacerlo a través de nosotros, considerando que ambos eran mayores que Moisés, ¿cierto? Eran mayores. Y Dios habló también por boca de ellos. Pero los celos, la envidia, el descontento los llevó a murmurar. Los llevó a murmurar. Ahora, ¿qué es murmurar, hermano? No es cuando llevo, David, te cuento que ¿Se acuerdan de la figura que les mostré? No sé si han tenido tiempo para contar cuántas veces se chismeó algo hasta que llegó a la persona. Fuiste tú. 15 personas. Hasta que llegó el retorno a aquel del cual se habló, ¿verdad? Y de pronto yo comparto algo con alguien, y de pronto empieza un murmullo dentro de la congregación o en el lugar en el que nos estamos, ¿no? Los Pac-Man verbales, ¿verdad? Hablando, ¿no? Hablando. Entonces, hay que tener cuidado, digamos, cómo es que llegan los chismes, ¿no? Y me gusta como en Judas, por ejemplo, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Mostrando a veces interés en algo que en realidad no pueden resolver. Tal vez es comezón de oír, afán de enterarse, querer saber para tener que compartir con otros. ¿Ah? Duro, ¿verdad? Y cuando vemos algo, o sabemos algo, hay que decir algo, ¿cierto? Y para decir algo de alguien necesitamos a otra persona, ¿verdad? Y buscamos quien nos escuche. A veces se habla con sutileza. No sabemos qué decir, cómo quejarnos, cómo afectarnos. Te cuento que el hermano Walter no me saluda el domingo. Debe ser así, ¿no? Y como hemos visto en la imagen, inmediatamente. Alguna vez hemos hecho la prueba de esto. Hemos contado a alguien al primero y cuando llegó al 10º ya estaba totalmente distorsionada la cosa. No andarás chismeando en medio de tu pueblo, porque habrás de destruir a tu prójimo, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, a veces se habla de sutilezas, hay descontento con alguien por alguna circunstancia. Y en vez de ir a esa persona y hablarle cara a cara, empezamos a hablar con otros, ¿cierto? Por haber sufrido, digamos, algún aspecto, hermanos, a veces nuestro corazón sufre porque verdaderamente nos hicieron algo o nosotros presumimos que lo hicieron en contra nuestra, ¿verdad? Y muchas de las veces nos sentimos afectados y el corazón de la otra persona está en paz por cuanto no tuvo la intención de afectarnos de ningún momento, pero nosotros sí estamos afectados. Y empezamos a difundir esto a otras personas, ¿no? Otras de las veces se hace para llamar la atención, para que nos presten atención. Muchas veces se hace por venganza. En definitiva, queremos desacreditar a esa persona por lo que hizo o por lo que pensamos que nos hizo. ¿Se dan cuenta? Y también hay otros aspectos muy sutiles, hermanos, muy sutiles.
Alguien te dice, sabes que yo sé que esto no es cosa mía, pero... Y te lo cuenta, ¿no? Y te pasa el bulto. Y alguien que dice, esto es muy confidencial. Solo te lo cuento a ti porque te tengo confianza. Eres de buen testimonio. ¿No? Y el de buen testimonio le presta las orejas para ser cómplice de su pecado. Es delicado, hermanos, escuchar cosas. Recuerdo que un día un jovencito me buscó y me dijo, hermano, quiero hablar con usted. Y más o menos conocía un poco el asunto. Para que nadie nos escuchara, lo llevé al auto y le dije, antes de que me cuentes algo, quiero preguntarte si estás de acuerdo en que yo cuente a la policía si veo conveniente lo que me vas a hablar. Así era el asunto, hermano. O sea, si yo escuchaba algo y callaba, podía ir como cómplice incluso de estas cosas. Me dijo, sí, y me la contó. O sea, a veces no es solo prestar las orejas, puede traer serias consecuencias, hermanos, el prestar nuestras orejitas, ¿no? O alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Se dice que, ¿no? O he escuchado de fuente bien confiable, chismoso, súper confiable, ¿no? Así es, hermanos, el chisme. A veces hay sutilezas, ¿no?, en las que nos llegan y nosotros nos prestamos a esto. Alguno vendrá y te dirá, sabes que quiero contarte algo, pero tú ve lo que haces con esto. Quiero poner esta papa caliente en tus manos y a ver cómo la llevas. Si tú no tienes que ver con la solución del problema, guarda las manos al bolsillo y no recibas nada. Así deberíamos hacer. O alguien viene y te dice, ¿has sabido esto? Te dice, ¿no? ¿Has sabido esto del tal? La picazón. No, cuéntame, ¿verdad? Despacio, hermanos, ¿o no? Realmente el chisme es muy sutil, realmente es muy interesante a veces cómo viene esto. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estas cosas que estamos describiendo? Hemos entendido que el chisme daña personas, daña familias, daña, hermanos, nuestra misma sociedad, daña la misma iglesia. Hermanos, si no nos damos cuenta que esta iglesia es posesión del Señor Jesucristo, Él la ganó a precio de sangre en la cruz, y con nuestra chismografía lo que estamos haciendo es afectar la iglesia del Señor Jesucristo, su cuerpo, la razón por la cual Él murió en la cruz del Calvario. ¿Lo hemos visto así alguna vez? ¿Verdad que no? O pareciera que no, al menos. Entonces, daña personas. Y en primera instancia son 3 personas las dañadas: el chismoso, el que escucha al chismoso y de aquel del cual se está chismeando. Y eso no se para ahí. Generalmente esto recorre una cadena larga, ¿verdad? O sea, las consecuencias van más allá. En Proverbios 11 te dice, la gente chismosa revela los secretos y la gente confiable es discreta. Proverbios 20:19 dice, el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Ten cuidado con aquellos. ¿Y cómo es que Dios actúa frente a este aspecto? Volvemos a Números 12. Dios oyó. Toda vez que alguien está chismeando, Dios oye, hermanos. Y Dios no se queda de brazos cruzados, Dios amonesta. Salgan inmediatamente los 3, ¿verdad? Los sacó al tabernáculo. ¿Qué pasó cuando ellos salieron al tabernáculo, hermanos? Dice que la presencia de Dios se apartó. ¿Y cómo quedó María? Leprosa. Entonces vemos, hermanos, que Dios no se queda indiferente con el pecado. O sea, Dios lo escucha, Dios lo amonesta y Dios lo castiga. Lean con más detenimiento Números 12 y van a poder ver, digamos, esta porción, ¿no? Y aún hemos visto, digamos, cuántos murmuraron y cayeron 14,700 por causa del murmullo, de la murmuración. No andarás chismeando en medio de tu pueblo. ¿Por qué habrás de destruir
a tu prójimo, dice el Señor. ¿Verdad? Yo Jehová, con la firma del Señor. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a estas cosas, hermano? ¿Qué podemos hacer? No podemos caminar tapándonos los oídos. Hay cosas que tenemos que hacer, porque hoy estamos viendo a la luz de las Escrituras que este es un pecado el cual desagrada en gran manera a Dios. Desagrada a Dios. Y muchas veces, hermanos, de estas cosas, los chismes, ¿saben que a veces... ¿Qué pasa cuando sus hijos llegan a la casa y le empiezan a contar la vida de sus compañeros y compañeritas? ¿Dónde creen que han aprendido a hablar de los demás? Una cosa es cuando te cuentan algo, ¿verdad, mamá? Tal. Pero hay otras cosas en las que lleven otra intención. Es como un mal hábito. Hoy en día, yo recuerdo cuando éramos niños, en la conversación de mayores estaban solo mayores y los niños estábamos, qué sé yo, jugando con bolas, con autito, pateando pelotas, ¿cierto? Pero hoy en día normalmente en las conversaciones están toda la familia junta y muchos de los papás hablando de otras personas y los hijos aprendiendo al lado de ellos. Y a veces los hijos, ellos más, meten su cuchara, como decimos, ¿verdad? Y alguien les dice, esta es conversación de mayores. ¿Y qué hacen los menores ahí? ¿Verdad? Entonces hay cosas en las que hay que tomar algún tipo de medidas, hermanos. Hay que tomar medidas. O sea, tenemos que ser preventivos. ¿Ustedes se acuerdan de esta parábola de los dos deudores? Uno le debía 10,000, el otro le debía 100, y de pronto agarró el que debía los 10,000, que fue perdonado por su señor, fue y estaba tosigando, ahorcando al que le debía 100. ¿Y quiénes vieron esto? Sus consiervos. ¿Qué hicieron estos consiervos? ¿Fueron a hablar con otros consiervos o fueron a hablar a su señor? Ejemplo bíblico tenemos de cómo actuar frente a las circunstancias que estamos viendo. Tenemos que ir a aquellos que tienen que ver con la solución del problema. Los consiervos hicieron dos cosas. Uno dice que se entristecieron y luego hablaron con su señor. O sea, expresaron un sentimiento apropiado por el pecado ajeno. ¿Cierto? Y hablaron con su señor tomó cartas en el asunto. Entonces vemos que es importante esto, o sea, el que nosotros tomemos medidas frente al chisme, o sea, ¿qué debo hacer? Preguntarnos, ¿necesito yo enterarme de la vida de los demás? ¿Qué gano con eso? ¿O qué haría yo para resolver este asunto? ¿Cierto? Si posiblemente haya personas que sí sepan manejar aquello. ¿Necesito convencerme del chisme? ¿Necesito mirar, verificar si esto es verdad? ¿Ah? Debo ser consciente, hermanos, de lo destructivo que es el chisme. Y no debo hacerme cómplice de esto. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer son... hablaremos de tres aspectos. Uno es rechazar, es amonestar al hermano y dirigir a esa persona que está pecando de una manera apropiada. O sea, ¿a qué me refiero cuando digo rechazar el pecado? No recibirlo, no aceptarlo, hermanos, es hacerme cómplice de ese pecado. Es hacerme cómplice. ¿Qué pasa si alguien viene y te cuento que el vecino le ha tirado tal pateadura a su esposa, ahora está muerta? Y empiezan las investigaciones. Y de pronto acabas con el autor en la cárcel por no haber dicho nada a tiempo. Pero sabías, sí, lo escuchaste, ¿cierto? Entonces tenemos que rechazar nosotros este pecado, hermanos, no recibirlo. O sea, ¿se entiende esto, verdad? Otro de los aspectos es amonestarle, reprenderle al pecador. Los que han leído Mateo, por ejemplo, Mateo 18:15, dice, no, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele. ¿A qué se refiere este repréndele? O sea, hay versiones en las que dice, ve y habla con él hasta que reconozca su error. Entonces, nuestra responsabilidad para con los hijos de Dios, hermanos, es toda vez que él está pecando, toda vez que está robando, fornicando, adulterando, qué sé yo, que está chismeando, lo que tenemos que hacer es llevarlo al Señor para que se arrepienta de su pecado. Y para eso yo debo ser objetivo y mostrarle en qué está pecando delante de Dios.
No tengo que enseñorearme, no tengo que considerarme mejor que Él, mayor que Él y juzgarlo, más por el contrario, es otro pecador que necesita de la misericordia de Dios, así como yo. Y llevarlo al Señor para que Él pueda reconocer que está pecando, arrepentirse de su pecado y ser libre, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y aún llevar a esa persona hacia aquella persona de la cual habló. Esto, hermanos, nos va a llevar a meditar. Si alguna vez decía, no tienes derecho a enojarte si no tienes la capacidad de arrepentirte. Si no sabes pedir perdón, no debes pecar. Y si puedes pecar, debes pedir perdón. Entonces, si has hablado mal de alguien en su ausencia, habla con esa persona. Habla con esa persona. Más de una vez me pasó, yo no entendía por qué. Alguien se acercó y me abrazó y me pidió perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hasta ahora no sé. Pero presumo que ha sido una de estas cosas que el Señor les ha redarguido fuertemente. No me dijeron de qué, por qué, pero me pidieron perdón. Yo dije, ¿sabes? Yo tengo un problema conmigo en mi corazón, te perdono y listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno es rechazar, otro es ayudarle a ver a esta persona que está pecando delante de Dios y que es necesario que se arrepienta y llevarle donde la persona de la cual está hablando. Esto, hermanos, debería llevarnos a considerar cuán serio es el pecado y si no queremos pasar por este proceso, mejor no lo hagamos. ¿Se dan cuenta? Eso mismo nos va a guardar de nosotros de pecar delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un aspecto para nosotros importante, hermanos, el que podamos ver estas cosas, el que seamos parte activa y no simplemente seamos indiferentes. ¿Saben que yo veo que en nuestro cotidiano vivir con todo lo que acontece, tenemos que tomar decisiones? ¿Están de acuerdo conmigo? Considero que la indiferencia puede ser complicidad. Es como ver algo y no hacer nada. ¿Verdad? Frente a esto, el quedarte callado es decirle, sigue nomás, ¿cierto? Pero si tú le hablas al hermano, considerándote a ti mismo, hermano, no somos mejores ni mayores de aquellos que pecan, somos pecadores también dignos de misericordia, como ellos, ayudarles a salir de su pecado. Pero ¿saben qué? Así como vemos, por ejemplo, que Dios realmente se enoja con el juicio, con el pecado. O sea, Dios lo escucha, Dios lo amonesta, y en un momento Dios mismo, digamos, dicta su sentencia por causa de esto. Pero también veo el corazón de Dios al respecto, hermanos. O sea, si Jesús murió en la cruz por el pecador, ¿ustedes creen que Dios nos va a dejar en nuestro pecado? No, ¿no ve? No nos va a dejar en nuestro pecado. Me gusta como dice en Ezequiel, se los voy a leer. Ezequiel es versículo 18 del 30 adelante. Por tanto, yo les juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, conviértanse y apártense de todas sus transgresiones y no les será la iniquidad causa de ruina. Echen de ustedes todas sus transgresiones con que han pecado y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué morirán, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Conviértanse, pues, y vivirán. Deje su camino, arrepiéntase, vuélvase al Señor. Y si hasta ahora hemos estado pecando, leamos juntos la última porción que tiene sus boletines de Isaías 29, 24. ¿Saben qué, hermanos? Toda vez que escuchamos la palabra del Señor, el Espíritu Santo obre en nosotros y nos conceda su gracia para arrepentirnos de todo pecado. Dice en Isaías 29, 24, los de espíritu extraviado recibirán entendimiento. Y los murmuradores, ¿qué dice? Aceptarán ser instruidos.
Esta es una obra de Dios. El corazón de Dios, hermanos, no está en dejarnos en nuestro pecado. No está simplemente en amonestarnos y en juzgarnos. El corazón de Dios está, una vez que nosotros nos hemos arrepentido, el restaurar la vida de sus hijos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos al Señor? Señor, te damos gracias. Señor, porque tu amor va mucho más allá de nuestro entendimiento. Señor, hoy ha sido expuesto, Señor, nuestro corazón a la luz de tu palabra. Y reconocemos que muchas veces, Señor, hemos caído en este pecado, el de hablar de personas que son completamente incapaces de decir algo respecto de aquello que estamos hablando. Y esto se ha traducido, Señor, en ofender, en lastimar, en denigrar, en afectar, Señor, sus vidas. Y hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón, Señor, por esto. Y rogamos tu gracia, Señor, para caminar delante de ti, no chismeando en medio, Señor, de nuestros hermanos, no deseando destruir la vida, Señor, de nuestro prójimo, como fruto de hablar de sus vidas sin que ellos lo sepan, Señor. Oramos, Padre, para que tu gracia sea hoy con nosotros y todos los días, Padre, para no pecar de esta manera en adelante. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado y te damos gracias, Señor, creyendo en nuestros corazones que tú vas a obrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, el Señor los fortalezca. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Vivo es el Señor.
Levantas tu voz en una adoración a Él. Dile, Señor, tú eres digno. Tú eres digno, Señor. No hay nadie como tú, mi Señor. Tú eres el incomparable, el amado.